Muy buen día para todos. Mi nombre es Álvaro Andrés Hamburger Fernández. Soy coautor del libro Liderazgo Ético Corporativo. ¿Por qué las organizaciones necesitan líderes íntegros? Se me ha invitado a hacer una corta presentación de esta obra y lo pienso hacer a partir de 4 puntos básicos, cortos, y son los siguientes. Primero, hablar del título de la obra, cuál es la razón por la cual el libro se titula de esta manera. En un segundo momento, precisar el término de la ética y diferenciarlo, al mismo tiempo relacionarlo con la moral, dado que el término ética es el que atraviesa transversalmente la obra. En un tercer momento, explicar por qué qué papel cumple la ética en la sociedad y particularmente qué papel cumple la ética en las corporaciones, en las organizaciones. Y por último, indicar cómo podría una organización institucionalizar la ética para que llegue a tener finalmente una cultura ética corporativa. Entonces voy a iniciar con el primer punto que tiene que ver con el título de la obra. Fíjense ustedes que el libro se titula Liderazgo Ético Corporativo. No es quienes piensen que van a encontrar en el libro un tratado acerca del liderazgo, pues no van a encontrar eso porque el libro no es un tratado de liderazgo en sentido general. Sobre el liderazgo hay muchos estudios. Ese no es el propósito de la obra. Tampoco la obra queda en el asunto del liderazgo ético. Liderazgos éticos hay muchos y de muchos talantes. Aquí realmente lo que nos interesa es el liderazgo ético corporativo. Es decir, existen diferentes liderazgos, sobre todo los liderazgos de corte individual, que son muy importantes. Es importante tener líderes a nivel individual. Pero aquí la obra no propende por la difusión o el tratado de los liderazgos individuales. Lo que realmente propende la obra es, por lo que realmente propende la obra es por resaltar el liderazgo ético corporativo. Es decir, no los liderazgos que ejercen los individuos, sino los liderazgos que ejercen las organizaciones. Al liderazgo organizacional indudablemente habrá que luego sumarle el liderazgo individual, pero no es el liderazgo individual lo que interesa en la obra, es el liderazgo corporativo, el liderazgo que pueden ejercer las organizaciones como tales, como organizaciones. Y tiene un subtítulo, el libro dice, el subtítulo dice, ¿por qué las organizaciones necesitan líderes íntegros? La integridad o la probidad es un asunto fundamental a la hora de dirigir las organizaciones. Si los directivos, los dueños de las organizaciones, los administradores, no son éticos, entonces de allí para abajo en la pirámide organizacional lo que se puede esperar es que definitivamente la organización no sea una organización transparente. De allí la importancia que tiene el que sean los órganos directivos los que propicien, los que primero demuestren con sus acciones, con sus decisiones, que son líderes éticos o que se manejan a partir de unos principios morales. Esa es la primera razón. El libro entonces es un libro de liderazgo ético corporativo, no de liderazgos éticos individuales. Eso debe quedar bien claro. Lo segundo es el término ética. El libro está atravesado, repito, transversalmente por el término ética, pero muchas veces el término no es bien comprendido, o al menos no es comprendido en la medida en que originalmente los griegos, que son los creadores del término, quisieron dar a entender por ética. Recuerden ustedes que para los griegos la ética no es una receta de prohibiciones, no es una lista de cosas que se deben y no se deben hacer, ¿verdad? Sino que en principio la ética para los griegos es una reflexión moral
una reflexión ética sobre los comportamientos morales de las personas. En esa medida, la ética lo que busca es determinar el actuar racional humano, o sea, cómo actuar humanamente. En otras palabras, cómo actuar racionalmente. Por eso la ética, como ciencia filosófica, estudia el comportamiento moral de las personas, los fundamentos de la conducta, las razones por las que una persona obra de tal o cual manera, y produce unos saberes sobre ese comportamiento moral. Esos saberes, que son son teoría, son los que pretenden de alguna manera iluminar el actuar cotidiano de las personas para que ese actuar sea según la racionalidad. Finalmente, la ética busca que los seres humanos obren, repito, racionalmente, porque la racionalidad, somos Homo sapiens, la racionalidad finalmente es lo que determina, según los griegos, el estatuto de lo humano, el ser humano. Entonces, la ética finalmente se refiere a los por qué y a los para qué de la conducta humana, mientras que la moral en sí se dedica más bien es a los qué y a los cómo de la conducta humana. Por eso es que decimos que la ética es teoría moral, mientras que la moral es ética actuada o poner en práctica la teoría ética. La tercera cuestión que les anuncié tiene que ver con cuál es el papel que desempeña la ética en la sociedad y en las organizaciones. Hoy se puede decir que las empresas son sujetos morales en cuanto que están llamadas a dar razón ante la sociedad de sus comportamientos. Son responsables socialmente y en cuanto responsables que son, la sociedad tiene la potestad de enjuiciarlas, de hacerles un juicio ético para determinar, así como hay un juicio ético a los individuos, se puede hacer un juicio ético a las organizaciones. Es decir, hasta qué punto una organización como organización, no sus individuos individualmente, sino como una organización, como corporación, como entidad, como ente mancomunado, da razón de sus acciones ante lo social. En esa medida, la ética se convierte en conciencia crítica o en conciencia moral de las organizaciones porque ellas deben dar razón de sus comportamientos. Esa es la razón de ser de la ética en cualquier organización. Y por último, se me ha pedido que hable acerca del propósito fundamental de la obra, y el propósito fundamental de la obra es concientizar acerca de la necesidad que tienen hoy en día las organizaciones de tener una cultura ética. Entonces, digamos que la pregunta es, ¿cómo se puede lograr una cultura de talante ético en una organización? Esa cultura se puede lograr si los directivos de la organización son capaces de institucionalizar la ética. ¿En qué consiste la institucionalización de la ética? Consiste en crear un ambiente, unas estructuras, unos documentos, una manera de ser que permee a todos los integrantes de la organización, desde el director general hasta el portero, por decirlo de alguna manera, desde la señora que sirve los tintos hasta el gerente. En esa medida, la organización debe asumir 4 cuestiones que son fundamentales para poder institucionalizar la ética. Primero es la voluntad directiva, es decir, que realmente los directivos de la organización estén conscientes de la necesidad de crear tal cultura. En esa medida, la voluntad directiva, los directivos deben crear los mecanismos para que eso sea cierto. ¿Y cómo es posible tal cuestión? Es posible cuando se crean códigos de conducta, se crean comités de ética empresarial, se busca asesoría ética, porque la ética no se aprende espontáneamente, requiere de una preparación, de una formación ética, y en tal sentido la empresa también o la organización debe propender por brindar formación ética a sus integrantes. De esta manera, digamos que la organización entra en un ambiente de ética, pero no simplemente es una ética teórica que está en los manuales, que está en los códigos, sino que es una ética que busca transformar el actuar
el comportamiento, pero al mismo tiempo la cultura organizacional, y se convierte en una manera de ser que es apoyada desde los directivos y que definitivamente va a ponerle un sello, una impronta, una manera de ser propia por la que la sociedad reconoce que la empresa es una empresa que se maneja bajo criterios socialmente responsables y bajo criterios morales perfectamente establecidos.